Entonces, estamos hablando acerca del Espíritu Santo como maestro, consejero y guía, pero primero veamos cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, alguien que nos quiera compartir uno de los grupos de Juan 14, entonces, que quiera compartir. No, mentira, Juan 16, de los de Juan 16, perdón, Juan 16. ¿Por qué? Hubo dos grupos que trabajaron Juan 16 del 5 a No. 15. Juan 16 del 5 al 15. Sí. ¿Puedo ¿Cómo hablar? obran? Sí, señora, claro, Marta. Bueno, está bien. Bueno, hablamos de las características, los beneficios y la función del Espíritu Santo. La característica del Espíritu Santo es que nuestra guía, su función está como ayudador, consolador, abogado. De las características que vemos en él es que nos da discernimiento de lo bueno y lo malo, nos convence de pecado, nos guía a la verdad. De justicia. Otra condición de él es que hablábamos de que una condición de él fue que nos convino a nosotros que Jesús se fuera para que viniera él, a nosotros a morar en nosotros, ¿no? Y no, la función ya la dije, que es nuestro consolador, abogado y maestro. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, la Biblia utiliza tres proposiciones en griego en que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Entonces vamos a ver una de esas y la primera es con, ¿no? La preposición con, que la palabra en griego sería para, ¿no? Para. Y entonces el Espíritu Santo está con nosotros antes de ser creyentes, ¿sí? ¿Y esto en qué momento se da? En el momento en que ahí en Juan 16 habla que Él nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre anhela tener una relación con nosotros, aun cuando nosotros no éramos creyentes, ¿cierto? Él siempre está operando, pero en este momento está operando con nosotros, ¿sí? Ahorita vamos a ver las otras preposiciones, cómo van cambiando. Pero el Espíritu Santo en el ser humano siempre obra, ¿sí? Entonces, la primera obra que hace el Espíritu Santo en el ser humano es convencerlo de pecado, justicia y juicio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando habla de pecado es que sabe, convence al hombre de que está errando al blanco, de que no está haciendo las cosas como debería hacerlas, ¿no? Pecar significa eso, errar al blanco. La palabra en griego es amartía, que significa errar al blanco, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Adán y Eva fue eso, que erraron al blanco. Dios les había dado unas instrucciones y ellos fallaron, ¿no? En esas instrucciones que el Señor les había dado. Entonces eso es lo que hace. Y si nosotros, cada uno de nosotros hacemos como un recorderis, por así decirlo, ¿no? Nos acordamos de cómo obró el Espíritu Santo en nuestra vida, pues eso es convencerlos que algo no está sucediendo en nuestra vida, que nosotros no estábamos obrando, obedeciendo al Señor. Lo otro, entonces eso es pecado. Justicia quiere decir que en algún momento va a haber un momento en que el Señor nos va a juzgar, un momento en que el Señor va a obrar y que según nuestras obras, pues no, lo que mereceríamos es eso, ¿cierto? O sea, que la retribución que nosotros recibiéramos de Dios por ese pecado, pues no sería buena. Y de juicio es que va a haber un momento en que eso va a ocurrir, ¿cierto? En que esa sentencia va a ocurrir. Entonces, la primera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, perdón, es ese convencimiento de pecado,
justicia y juicio. Que es lo que el texto que tengo acá, de Juan 16:8, ¿no? Y cuando Él venga, comenzará al mundo de pecado, justicia, de la justicia de Dios y del juicio que viene, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Dios es un Dios justo, pero una pregunta, ¿Dios ejerce en nuestra vida justicia Sí. o gracia? Gracias. Todavía no, nos va a juzgar, pero después, ¿no? Digo yo. Porque si fuera justo ahorita con nosotros, Estaríamos graves. Sí, no, gracia. Yo creo que la que opera nuestra vida es gracia. Es gracia. ¿cierto? Eso es al final de los días. Y la justicia. Pero, por ejemplo, el juicio, todos nosotros vamos, todo el ser humano, todos los seres humanos van a ser juzgados, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros decimos que, o sea, cuando el Espíritu Santo nos convence de esto, ¿sí? Entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque es que Jesús nos redimió. Y había una figura jurídica en los tiempos de Jesús, y era que, por ejemplo, Eduardo se robó unas gallinas, ¿no? De la vecina. Uno lo ve con esa cara de serio ahí. Se roba. ¿Qué? Una gallina. Una gallina, cortica. Una gallina. Y fue llevado al juicio. Sí. Y le dieron 2 años de cárcel, uno por cada gallina que se robó. Ah, fueron dos. A dos. Dos. ¿Dos o Dos una? gallinitas. Una. 2 gallinitas. Pero Walter, que es tan bueno, llegó y le dijo al juez, no, yo vengo a redimir a Eduardo. Eduardo. Yo se las Y lo pago. que hacía es que Walter pagaba la condena en lugar de Eduardo. Entonces, cuando decimos que nosotros creemos, por eso nosotros somos salvos por la fe en la obra que Jesús hizo. ¿Sí? Y la obra de Jesús ¿qué hizo? La obra que Jesús hizo fue eso, redimirnos, ponerse en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros seamos llevados al trono blanco del juicio, ¿cierto? Ya no seremos nosotros juzgados, sino es que Jesús se ha puesto en nuestro lugar. ¿Sí? Por eso opera la gracia para nosotros. Entonces, eso lo debemos entender también. Va a venir un juicio, pero nosotros, apelando y creyendo en la obra redentora de Jesús, ¿sí? Ya no seremos juzgados. Ya no seremos juzgados por nuestros actos, porque si nosotros fuéramos juzgados por nuestros Porque actos, Jesús ya se puso en nuestro lugar. Jesús ya se puso en... Eso es lo que quiere decir lo de la redención. Y eso es lo que nos convence el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos en esa obra, ¿no? Hay 2 acciones que puede hacer el ser humano. Cuando el Espíritu obra de esa manera, se arrepiente, que la palabra en griego es metanoia, que significa cambio de dirección, ¿sí? Porque el arrepentimiento significa un cambio de dirección. O podemos remordernos, que es seguir caminando, saber que lo estamos haciendo mal, pero seguimos caminando alejándonos de Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, sucede la siguiente obra del Espíritu Santo, la siguiente preposición que habla la Biblia, que dice dentro de nosotros. ¿Cierto? Ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando nos volvemos a Cristo, que la palabra en griego es en. Entonces el Espíritu, la primera obra del Espíritu Santo es con nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. La segunda obra del Espíritu Santo es dentro de nosotros. Eso se da en el momento en que nosotros nos volvemos a Cristo, ¿no? Ese es el momento en que nosotros nos volvemos a Cristo. Y cuando nos volvemos, cuando tenemos ese arrepentimiento, sucede esto, ¿no? Lo que Jesús habló en Juan 3:5.
Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, cuando tenemos ese arrepentimiento genuino, no ese remordimiento, no sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero seguimos caminando, alejándonos de Dios, sino tenemos ese arrepentimiento que es un cambio de dirección y nos volvemos a Dios. Porque eso es lo otro. Hoy en las iglesias podemos encontrar muchas personas remordidas, pero no arrepentidas. Pero cuando tenemos un arrepentimiento genuino, nacemos, ¿no? Lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo, lo del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces nacemos de agua, que quiere decir de una manera especial del bautismo en agua, y del Espíritu, ¿no? Hay un nacimiento del Espíritu. Y es ahí cuando nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo y confirmamos que somos hijos de Dios. Y nosotros entendemos y en nuestro corazón está la convicción de que somos hijos de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo primordial. Cuando tenemos ese nacimiento, ¿no? Es que hay una seguridad interna de que usted es hijo de Dios. Ya no tiene que hacer nada para merecer ese amor, nada que para ganarse ese amor, ¿no? No hay que subir de rodillas a Monserrate, no hay que pactar, ¿no? No hay que, no sé, hacer un montón de cosas que a veces nos han dicho, sino que hay una convicción de que soy hijo de Dios, ¿cierto? Ya soy hijo de Dios, ya soy hijo de Dios, ya soy santo. Ahora, lo que pasa es que como hijo de Dios, me comporto diferente, me comporto como hijo de Dios, ¿sí? A veces tenemos el pensamiento que yo me debo comportar de tal forma para ser hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, para merecerme el amor de Dios, entonces tengo que ir a la iglesia. Para merecer el amor de Dios, tengo que pactar. Para merecer el amor de Dios, tengo que orar todos los días 5 horas, ¿no? Para merecer el amor de Dios, no debo tener malos pensamientos. Para tener el amor de Dios, y lo que debe operar en nuestra vida es diferente. Como soy hijo de Dios, los hijos de Dios van a la iglesia, se congregan. Bueno, ahora se unen en Zoom, me conecto a YouTube, ¿no? Como hijo de Dios, soy honrado. Como hijo de Dios, si tengo un conflicto, trato de arreglarlo. Como hijo de Dios, si me pegan en una mejilla, pongo la otra. Pero es diferente, porque mi naturaleza ya ha cambiado, mi comportamiento cambia. No es por mi comportamiento que mi naturaleza cambia, sino porque mi comportamiento ya cambió, porque mi naturaleza ya cambió, mi comportamiento cambia. Entonces aquí a mí me genera una pregunta, ¿no? Y digo, ¿y si no me estoy comportando como veo que la Biblia dice que me debería comportar? ¿Será que soy hijo de Dios? Si siento que tengo que ganarme el amor de Dios haciendo un montón de cosas, ¿será que todavía no he comprendido que soy hijo de Dios? Entonces, la otra vez lo enseñé y creo que aquí hay algunos de mis alumnos en la escuela de liderazgo. Y es que a veces nosotros no le enseñamos esto de ser hijo de Dios a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos les decimos, si te portas bien, te doy tal cosa. Si te portas bien, te mereces mi amor. Ya no te quiero porque te portaste mal, ¿no? Entonces uno le tiene que decir, no, como eres mi hijo, te voy a seguir amando. Y como hijo mío, te debes portar, ¿no? O muchas veces nosotros cometemos el error de, ay, te portaste mal, papito, Dios no te va a querer. No, es al contrario. Es porque eres hijo de Dios, los hijos de Dios no se comportan como tú te comportaste, ¿sí? Eres hijo de Dios y los hijos de Dios nos comportamos diferente. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta también. Que haya una seguridad que somos hijos de Dios y que nos comportamos como hijos de Dios.
Y ahí el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué encontraron? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera hablar puede habilitar su micrófono? Dentro de lo que estudiaron. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña la verdad. Nos enseña, ¿cierto? ¿Qué más? Nos recuerda. Nos recuerda. Nos consuela. ¿Alguien más que quiera participar? Nos consuela. Nos ayuda. Nos consuela, ¿cierto? Nos ayuda. Pero mire, esta obra del Espíritu Santo sí tiene un condicionante, y es cuando ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Sí? Porque ¿cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Convencer. Convencernos de pecado, justicia. Ahora, cuando yo soy convencido por el Espíritu Santo, Pues que si hay ahí. me arrepiento, viene el nuevo nacimiento. Y ya el Espíritu Santo no viene a caminar conmigo, Y no, ¡ey! en mí, exacto, conmigo. O sea, dentro mío. ¿Sí? Yo ya paso a ser templo del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que dice también la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo habita en mí, que esa es una de las grandes diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que antes el Espíritu Santo habitaba en un tabernáculo de madera, ¿sí? En una carpa, era limitado por el espacio y por el lugar. Ahora, la presencia de Dios, porque acuérdense, el Espíritu Santo es Dios, la presencia de Dios habita en mí. Ahora yo soy tabernáculo del Espíritu Santo. Y ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde Él comienza a orar conmigo, ¿cierto? Dentro mío, ¿no? En lo que veníamos hablando. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es el consejero, ¿no? Me gusta esta versión. En la mayoría de versiones, de pronto ustedes encontraron la palabra consolador o paracleto. Bueno, la palabra aquí en griego para consejero, consolador, es paracleto. Pero creo que lo primordial que nosotros encontramos ahí es eso, es el consejero, ¿no? Y que siempre estará con nosotros, ¿no? Le pediré al Padre y les dará otro consejero. O sea, Jesús es consejero, ¿no? Aquí está hablando Jesús. Jesús es consejero, pero ¿qué tiene la cualidad del Espíritu Santo? Que es un consejero ¿para dónde? ¿Para un momento? Siempre. Para siempre. 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 Yo voy caminando, yo voy en el carro, yo voy haciendo mercado y está el consejero al lado mío, ¿no? Siempre hay algo que cuento de pronto aquí, que la mayoría de los auditorios son mujeres. Ustedes se dan a dar cuenta que de pronto es primordial para ustedes. Pero tenía una compañera en el seminario en Argentina y era interesante porque ella decía que ella quería que el Espíritu Santo, o sea, Dios, estuviera metido en cada aspecto de su vida. Tanto así que ella le pedía el consejo al Espíritu Santo en todas las mañanas qué se ponía de vestido, ¿cierto? ¿Qué ropa se ponía? Y decía que a veces los días que por el afán se le olvidaba pedir ese consejo, todo el día no se sentía bien vestida. Y ustedes, mujeres, saben que para ustedes eso es muy importante, ¿no? El vestirse. Entonces, Dios quiere meterse y el Espíritu Santo quiere meterse en cada aspecto. Entonces, para el consejo que nosotros necesitemos, ¿no? La palabra, hay un salmo que dice, un proverbio que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero nosotros también tenemos al consejero de los consejeros, el Espíritu Santo. Y es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Otro versículo de otra de las características que podríamos sacar acá de este texto.
de Juan 14, 26. Del 15 al 26. No, en este que estamos viendo, que estoy compartiendo. Ok. Dice, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Recuerda, refresca, reafirma. Entonces, mire, esto es muy importante. Él está interesado en cada aspecto de nuestra vida, Él está interesado. Dios está interesado en cada cosa de nuestra vida, que nos quiere enseñar todo. ¿Sí? Y no solamente nos lo enseña, porque a veces uno de maestro sufre con eso, no enseña algo y a los 8 días va a tomar la lección y los alumnos no se acuerdan. Pero este es el maestro de los maestros y aparte de enseñarnos qué hace con nuestra vida, Nos recuerda. No recuerdo todo. nos recuerda. Y debemos Nos echar mano recuerda. a ese tipo de cosas. Debemos saber eso que está allí. Otra que me parece muy bonita es el abogado defensor, ¿no? Nuestro abogado defensor es quien nos defiende, quien está ahí con nosotros. Ya no puede haber dedo acusador, porque él sale en nuestra Exacto. defensa. Ujú. Entonces nos aconseja nuestro abogado, nos enseña, nos recuerda. Recuerda. ¿Sí? Otra característica, ¿cuál ven ahí? Es que Nos guía. 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 Pero ¿nos guía a dónde? A toda verdad. a toda verdad. Toda verdad, ¿no? Y es eso, es ¿cuántas veces usted lee un texto y quizás se le dificulta comprenderlo? Mira, y disfrutar de lo que escribe en el futuro. Ujú. O Es otra cosa. a veces también nos pasa que leemos un texto que nos habla algunas cosas a través de él, de ese texto, y después volvemos a estudiarlo y vuelve y nos habla otras cosas a través de ese texto, ¿no? Y es entender eso, que nosotros pues podemos tener muchas herramientas, tenemos a nuestros pastores que nos hablan, que nos exponen la palabra, pero qué mejor cosa que acudir a aquel que inspiró a los escritores de la Biblia, ¿no? A estudiarla, que nos hable él, que nos diga qué quiso transmitir por medio del escritor cuando lo inspiró, ¿no? Entonces él nos guía a toda verdad. Aparte, nos va a decir y nos puede decir todo lo que viene en el futuro. Y yo creo que qué bueno podernos acercar a Dios por medio del Espíritu Santo y entender y poder tener discernimiento de estos tiempos, ¿no? Quizás estos tiempos que son inciertos, ¿cierto? Que hay incertidumbre, poder tener certeza de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Y mire, Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos contara lo que sucederá, ¿no? Para que nos diga qué va a suceder. Entonces, eso también hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, teníamos que el Espíritu Santo, ¿cierto? Dentro de nosotros, ¿sí? Cuando nos volvemos a Cristo, nacemos de nuevo, hay un cambio de naturaleza. Que ese cambio de naturaleza y eso es lo que hace el nuevo nacimiento, lo explicaré en 8 días. Pero aparte de eso hay certeza de que somos hijos de Dios, pero además de eso es nuestro consejero, pero además de eso es nuestro maestro, nos guía, nos enseña, nos recuerda. Y es nuestra guía, porque nos guiará a toda verdad, nos mostrará lo que sucederá más adelante, nos trae certeza en nuestro corazón, ¿no? Es el que está allí. Pero entonces tenemos que el Espíritu Santo obra con nosotros, ¿no? En el convencimiento de pecado, justicia y juicio, obra en nosotros, ¿sí?
en el nuevo nacimiento, en saber que somos hijos de Dios, en saber y entender que es nuestro maestro, que es nuestro consejero y nuestra guía. Pero también obra en nosotros, sobre nosotros, y esto es para darnos poder, pero no como el poder de los cómics, no de los superhéroes, sino es un poder, por un lado, y sobre todo está marcado, aquí la palabra en griego es epi, por lo que dice en Lucas 24:49, no enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder. No es la promesa que hace Jesús a sus discípulos. Y más adelante hay otra promesa y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿no? Y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y este poder no es para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Este poder no es para, voy a conquistar todas las montañas, voy a ser el mejor empresario, voy a ser el mejor profesional. Este poder es para testificar, para bendecir a otros, ¿sí? Y lo debemos entender. Entonces, cuando pedimos que el Espíritu Santo venga con poder para nosotros, sobre nosotros, no es para que nosotros sintamos cosas sobrenaturales, ¿no? Sino para poder bendecir a otros. Y también ese poder viene sobre nuestras vidas para quizás vencer esas dificultades, ¿no? Esas cosas que a nosotros nos cuesta difíciles, quizás esas luchas que a veces llevamos, ¿no? En esos momentos a veces de debilidad, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero no es ese poder para hacernos los superhéroes, ¿no? Y es eso, es que podamos entender cómo el Espíritu Santo obra como consejero, como maestro, como guía, cómo obra también sobre nosotros, pero ese poder que Él nos prometió no es para que nosotros seamos los chachos, ¿sí? Sino que ese poder es para que podamos bendecir a otros, ¿no? Ese poder, ese empoderamiento es en los dones, que eso lo veremos en 15 días, no hablaremos acerca de los dones del Espíritu Santo, pero es un empoderamiento no para satisfacerme, sino para ayudar a otros. No sé si hay algún comentario, sugerencia, alguna aclaración. ¿Todo quedó claro? Ese silencio quiere decir que quedaron muy confundidos. Todo quedó muy claro y muy bien explicado. ¿Algún aporte? Algo que el Espíritu Santo le ponga ahora en su corazón. Acuérdense que estamos también aprendiendo a discernir la voz del Espíritu. Él está hablándonos en cada momento, ¿sí? Y mi deseo, mi oración al Señor es que podamos, ¿no?, aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo en cada instante de nuestra vida. Hoy me pasé un poquito, perdónenme, pasé 6 minuticos, pero yo quiero desafiarles esta semana, ¿sí? Yo estoy convencido que todos, ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. ¿Sí? Ya ya lo pasamos, ya nos convenció de pecado, justicia y juicio, ya no nos hemos arrepentido y ahora el Espíritu Santo está habitando nuestras vidas. Pero quizás estás luchando con el afirmar tu identidad como hijo de Dios. Y vuelvo y te digo, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el amor de Dios. O sea, no hay nada humano, ningún hecho humano, ninguna obra humana que nosotros podamos hacer para merecernos el amor de Dios. Ni hay absolutamente nada que nosotros hagamos para que Dios nos odie, nos quite su amor, ¿cierto? La misma palabra, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? No, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, si yo soy hijo de Dios, tengo que comenzar a hacer esos cambios en mi vida.
y tengo que comenzar a comportarme como hijo de Dios. ¿No? Y lo que habla Santiago. Ahora sí, mi comportamiento va a hablar de que soy hijo de Dios. ¿Sí? No es que por mi comportamiento en algún momento tenga el título de hijo de Dios, ya lo tengo. Eso ya está allí. Y eso quiero dejarles, eso es lo que siento en mi corazón de parte de Dios, dejarles. Todos somos hijos de Dios cuando aceptamos ese llamamiento, ese convencimiento y nos arrepentimos genuinamente. Todos somos hijos de Dios y su amor está allí, ¿no? Y que quede afirmado en nuestra vida. Ahora debemos escucharlo, pedirle su consejo, pedirle su enseñanza, pedirle su guía. Amén. Y que podamos disfrutar y llevar a otros a conocer el amor de Dios a través del poder del Espíritu Santo, que es sobre nosotros.